Asamblea, señores asambleístas, autoridades presentes. Mi nombre es Pablo Albuja, soy presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada del Ecuador. Nuestro interés en la aprobación del Código Orgánico de la Salud es reparar una injusticia que se cometió en la aprobación de la Ley Orgánica de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, que fue hecha en octubre del 2016 y que afectan a cerca de 1 millón de ecuatorianos. Todavía no está la presentación lista, sin embargo, quería comentarles que a manera de introducción, en el año 2016, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica que regula las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada y las de seguras que ofertan seguros de asistencia médica, que norma el desarrollo de estas actividades. La propuesta de la Asamblea fue vetada parcialmente por el Ejecutivo, introduciéndose una disposición que hacía que básicamente la Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública se vuelva beneficiario de los seguros privados, de los seguros médicos privados y los planes de asistencia médica, y que tenía la capacidad de poder cobrar o realizar un copago para cubrir las atenciones médicas de los afiliados que tenían doble cobertura, tanto medicina prepagada o seguros médicos como afiliación al IES. La Asamblea también aprobó en ese mismo año la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios sectores productivos, permitiendo que haya una doble deducción en la base imponible del impuesto a la renta por gastos de seguros médicos y o medicina prepagada, siempre y cuando las empresas afilien al 100% de las personas. La base de esta aprobación de esta ley estuvo hecha en función de un informe que fue presentado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a esta asamblea, un informe de la Dirección Actuarial y de Investigación que contenía varios errores. Entre esos, el primer error, este informe de la Dirección Actuarial del IES decía que las empresas de medicina prepagada tenían una utilidad de 221 millones de dólares, pero no consideró, o tenía 4 errores que hizo caer en el error a la Asamblea, a ustedes, muchos de ustedes, señores legisladores, que aprobaron esa ley en ese momento, que tenía 4 errores. El primero, incluía empresas que no eran del sector, no eran empresas del sector de medicina prepagada. El segundo, que en ese informe, el IES decía que había empresas que tenían ingresos, pero que no tenían gastos. Ni siquiera aportábamos con el 15% de participación a los empleados, ni tampoco con el pago de impuesto a la renta. Eso es lo que decía el informe del IES. Es decir, teníamos ingresos, en un ejemplo, de 57 millones de dólares y utilidades de 57 millones de dólares. Es decir, un negocio extraordinario, sin ningún gasto, sin ningún pago de ningún impuesto ni de contribuciones. El tercer error es que tenía información que no era la real del sector. Tenía distorsiones tanto en los ingresos y gastos de las otras compañías. Y el cuarto, como les había mencionado, sobreestimaba la utilidad del sector en 221 millones de dólares. Con este informe, que fue presentado por el IES a mediados del 2016, la Asamblea trabajó en la propuesta de esta reforma, la ley de medicina prepagada, o más bien dicho, la ley de medicina prepagada, y con el veto del señor presidente de aquel entonces, se aprobó esta ley el 17 de octubre del 2016. Días previos a esta aprobación, el 9 de octubre del 2016, la superintendenta de compañías, Suad Mansur, se pronunció sobre este dato e indicó que las compañías en ese año 2014 tenían una utilidad de 12.8 millones de dólares, es decir, que la sobreestimación del IES superaba las 15 veces lo que era la realidad del sector. Adicionalmente, en esa misma fecha, mediante un correo electrónico, el Ministerio de Salud Pública también le indicó al señor presidente de la República de ese entonces que había un error fundamental en la información entregada por el IES a la Asamblea Nacional.
Como es de su conocimiento, también apenas ingresó esta ley en vigencia, una empresa de medicina prepagada decidió cancelar sus contratos corporativos por el impacto que generaba la ley. No era una cuestión que nosotros simplemente decíamos, es un riesgo y va a pasar. De hecho, una compañía canceló sus contratos del segmento corporativo. Y adicionalmente, como último paso, la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, porque se abrió un expediente por esta cancelación de contratos, 2 años después de haber pedido información a todos los actores e incluso al mismo IES, indicó que el IES no pudo sustentar la información utilizada para el cálculo y para la aprobación de estas leyes. El impacto que tenía esta ley era, como les había mencionado, las empresas en el 2014 generaban 12.8 millones de dólares, pero según las estimaciones del IES, tenía la posibilidad de recobrar a las empresas 71 millones y significaba que el sector entraba en un déficit de 63 millones de dólares, causando la inminente salida del sector de todas las empresas y dejando sin cobertura a cerca de 1 millón de personas, como les había mencionado anteriormente. Nosotros habíamos estimado que con la información presentada por el IES, el precio de los planes de medicina prepagada y seguros médicos privados tendría un crecimiento del 60% en función del riesgo nuevo. Lo interesante de todo este tiempo que ha transcurrido, porque ya son casi 3 años desde la aprobación de la ley y de este error que les había mencionado, es que la Superintendencia de Poder de Control de Mercado hizo un análisis exhaustivo en una investigación hecha por la Intendencia de Prácticas Desleales y concluyó 4 temas que son fundamentales y que desvirtúan en sí el fondo por el cual se estableció este artículo del copago de la red pública. Primero, que las compañías de medicina prepagada necesitan cálculos estadísticos para tarifar. Estas mediciones no son arbitrarias, son supervisadas por el ente de control, en este caso la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Número 2, el riesgo asumido por las empresas privadas no incluyó en sus notas técnicas el costo de las prestaciones por el IES, por lo que se tendría que subir considerablemente las primas para cubrirlas. Número 3, las empresas del sector han actuado de buena fe al tarifar sus servicios, han basado su actividad en usos honestos y buenas costumbres mercantiles. Y número 4, y esta es la parte más importante, señores asambleístas, el IES, al recibir aportes por concepto de afiliación, tiene la responsabilidad de cubrir los costos de atención de acuerdo con los riesgos de sus afiliados. El IES no puede recibir ingresos, que son los aportes patronales y personales, y decir, con esos ingresos que se van al Fondo de Salud, me deslindo de la responsabilidad de las personas que tienen doble cobertura, con lo cual se lavan las manos. Pero adicionalmente, esto no se verificó desde el impacto hacia el usuario. Primero, quien asumiría el costo de este incremento en los planes de medicina prepagada y seguros médicos es el afiliado, no son las empresas. Quizás en el primer año las empresas soportaban este ajuste, pero al siguiente año nosotros tendríamos que salir a hacer un ajuste al usuario final de cerca del 60%. El afiliado es el que subsidia al IES, no como se planteó en ese momento que el IES era el que subsidiaba a las empresas, porque el afiliado, además de tener un aporte personal y patronal al IES, y por ese concepto de aporte tener derechos, como son la jubilación, son la salud, y entre otros, el afiliado, en vista de que el IES no cumple con sus expectativas, contrata seguros médicos privados complementarios. Es decir, el afiliado está pagando una prima adicional por tener acceso a la salud, que es responsabilidad de la Seguridad Social. El IES se convierte en un beneficiario arbitrario de los planes de medicina prepagada y seguros médicos. En muchos casos, la gente utiliza estos planes para recibir atención que no recibe con oportunidad en la Seguridad Social. Y en estos casos, el IES primero tomaría su cobertura privada, reembolsando a la red privada y no dando el servicio a sus afiliados finales. Adicionalmente, las autoridades han reconocido el error que se planteó en esa ley. En primera instancia, se reconoció este error en el mismo reglamento a la ley que fue hecho en abril del 2017. ¿Qué dijo este reglamento? Determinó que en función de todo el riesgo que se venía, 1 millón de personas sin cobertura privada, determinó que la Autoridad Sanitaria Nacional haga un análisis del impacto de la ley y determine
el cobro en función de la capacidad económica y de manera progresiva. Y como les había mencionado, la capacidad económica no es de las empresas, sino que son de los usuarios, que son los que al final van a pagar este aumento de los planes privados de salud. A través de varias reuniones, también hemos llegado a consensos con el Ministerio de Salud para reformar el reglamento y dar más plazo a que se llegue a reformas y que se determine de alguna manera que no se impacte a los usuarios finales. Y por último, en las mesas de trabajo que hemos tenido en la Comisión Permanente del Derecho a la Salud, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos estas reformas que están planteadas en el Código Orgánico de la Salud para la sostenibilidad del sector, no solo del sector privado de salud, sino del sector de salud en general. Como conclusiones, les quiero mencionar que la ley se basó en información errónea. Segundo, la ley no es aplicable por falta de sustento técnico. 3, el sector se ha mantenido estable porque no se ha aplicado la ley. Si la ley se hubiera aplicado, el sector de medicina prepagada y seguros médicos privados en este momento ya no estaría funcionando, afectando al empleo directo cerca de 5,000 personas que trabajamos en el sector de medicina prepagada y seguros médicos, a 12,000 personas que trabajan de manera indirecta y a todo el encadenamiento productivo que trabaja en el sector de la salud y en el sector de seguros. Y el impacto de esta regulación afectará a más de 900,000 personas afiliadas a los sistemas de medicina prepagada y seguros médicos. Con esta presentación, yo quería pedirle al Pleno de esta Asamblea que apoyen las reformas que están contempladas tanto en las partes final de la ley, en las resoluciones reformatorias, transitorias y modificatorias y derogatorias, que permiten corregir este error histórico que, como les había mencionado, ya ha sido trabajado en la Comisión Permanente del Derecho de la Salud, y que permita que estos primeros millones de personas que tienen acceso a seguros médicos privados continúen con este servicio que les ayuda a mejorar su estado de salud, pero adicionalmente que permita que esta actividad contribuya al bien del Estado, porque hoy día son 1 millón de personas, pero mañana pueden ser 2 millones de personas, quitándole la presión al Estado sobre la atención que ya sabemos que el Estado no tiene la capacidad, ya sea por el Ministerio de Salud o por el IES, de atender a tantos ecuatorianos. Necesita el Estado alguien que les apoye, y el mecanismo de los seguros médicos privados y de medicina prepagada es la alternativa que permitirá al Estado también desahogarse de toda esta problemática. Muchas gracias, señores asambleístas. A usted.